Hola, en este video trabajaremos el tema de porcentaje. Al comenzar voy a hacer una explicación breve de cómo calcular porcentaje de 4 maneras distintas y luego voy a ir por las preguntas. Comencemos. Bueno, acá tengo una pregunta base, la cual voy a responder de 4 formas distintas y la pregunta es ¿cuál es el 75% de 80? Voy con la primera forma. La primera forma sugiere eh, dibujar una barrita y esta barra va a representar el 100% de la información. Si voy a la mitad de la mitad de la barra va a contener el 50%. Y si busco la mitad de la mitad, tendría un 25%. Por lo tanto, ahí tendríamos un 75% de la información, que sería tomar 3 partes de 4. Ahora, nuestro total a cubrir es 80, ¿cierto? Ese es el número que representa el 100%. Como está dividido en 4 partes iguales, cada una de estas partes tiene un valor de 20. Por lo tanto, el 75% de 80 va a ser tomar 3 veces 20, es decir, nuestra respuesta sería 60. ¿Ya? Y ahí sería utilizar un dibujo o esquema que represente la situación. La forma 2, y que es la más clásica a usar, es vaciar esto en una tabla de datos, que sería escribir el número del que estamos hablando, el porcentaje asociado y después colocar la incógnita según corresponda. 80, que sería el número, corresponde al 100% y el número buscado corresponde al 75%. Y acá yo voy a ocupar una regla 3 que sería multiplicar cruzado. Entonces, si yo quiero saber el valor de este x que identifiqué, voy a multiplicar cruzado 80 con 75 y el resultado lo voy a dividir por 100. Entonces me va a quedar que x es igual a 80 por 75 dividido por 100. Ya, acá no se recomienda llegar y multiplicar, existiendo la posibilidad a la vista de simplificar. Voy a simplificar por 25, el 75 con el 100. 100 dividido 25 es 4, 75 dividido 25 es 3. Todavía puedo simplificar, en este caso el 80 con el 4, voy a dividir por 4, queda 1, voy a dividir por 4, queda 20. Por lo tanto, el número buscado va a ser 20 por 3, 60. Y tenemos nuestra respuesta. Ya, otra forma de poder abordar esta pregunta es dividir cada uno de estos números, que es el 75 y el 80, dividirlo por 10. Acá dividir por 10 y acá dividir por 10. Entonces, cuando dividas por 10, eso significa que la coma se desplaza una unidad a la izquierda. Por lo tanto, acá me va a quedar 7,5, el d va a ser multiplicación, y 80 dividido 10 es 8. Entonces, el resultado va a ser 7,5 por 8. ¿Cómo se multiplica un decimal por un entero? Multiplicando como si ambos fuesen enteros. 75 por 8 es 600, pero como hay una cifra decimal, me voy a devolver una unidad de la izquierda y la coma va a quedar ahí ubicada. Por lo tanto, mi resultado va a ser 60,0, que es 60. Y la otra forma sería convertir el porcentaje a fracción o bien decimal. Es decir, acá 75% lo puedo representar como el decimal 0,75. Si hablara de 25%, 0,25. Si hablara de 40%, 0,40. Si hablara de 4%, sería 0,04 y así. Y eso multiplicado por 80. Al igual que la pregunta anterior, o sea, el ejemplo anterior, multiplico como si fuesen enteros 75 por 80. Eso me va a dar como resultado 6000. Hay dos cifras decimales, por lo tanto me devuelvo 2 unidades a la izquierda y el resultado va a ser 60,00, que es 60. O la otra forma sería, como tengo que calcular 75% de 80, el 75% en fracción sería 75 dividido por 100. ¿Ya? Porque como es por ciento de 100 unidades que se reparte,
el de multiplicación, por el número que es 80. Simplifico por 20, acá me va a quedar 4, acá va a quedar 5. Puedo nuevamente simplificar en este caso por 5, va a quedar 1, acá me va a quedar 15 y el resultado final va a ser 15 por 4, que es 60. Entonces, durante la explicación de este video voy a ir utilizando o la tablita como lo mostré en el caso 2, o con un dibujo, o convirtiendo decimal, o dividiendo por 10 ambos números. ¿Ya? Entonces, sí voy a tratar de tener una forma común, que al menos una de ellas manejen siempre, pero después, según sea el caso, voy a ir mostrando alguna forma distinta, incluso alguna que no haya mencionado en esta parte que llevamos del video. Voy por las preguntas. Dice: ¿a qué porcentaje corresponde 25 de 125? Ya, considérese que el 125 sería el 100%, por lo tanto voy a llevar esta información a una tabla, voy a colocar acá el número y acá el porcentaje que representa. El número es 125 y representa el 100%. El número que ahora tengo es 25 y quiero saber qué porcentaje representa. Voy a multiplicar cruzado 25 por 100 y después voy a dividir por 125. 25 por 100 y divido por 125. Busquemos alguna simplificación. En este caso se puede simplificar por 25. Acá va a quedar 4. Acá va a quedar 5. Después puedes simplificar el 100 con el 5. Por 5 acá quedaría 1, acá 20. Y después tendríamos que volver, parece que me equivoqué en una parte. A ver, voy a volver. Ya tenía 25% y yo 125. Dije, voy a simplificar acá por 25. Acá queda 1, acá queda 5. Luego dije, voy a simplificar por 5. Acá va a quedar 1 y acá va a quedar 20. Ahí sí estoy en lo correcto. Y me va a quedar después 1 por 20, que es 20. Es decir, corresponde a un 20%. Alternativa B. 2. Dice, ¿cuál es el 15% de 60.000? Entonces consideramos el 60.000 como el 100% y queremos buscar la cantidad que está asociada al 15%. Voy a hacer una tablita. En esa tabla colocamos el número, el porcentaje. El número, que es 60.000, representaría el 100%. En este caso tenemos un 15% que queremos saber a qué número corresponde. Multiplicaré cruzado 60.000 por 15 y voy a dividir por 100. Entonces me va a quedar 60.000 multiplicado por 15 y esto redividido por 100. Cuando acá simplifique por 100 va a quedar 1, acá me va a quedar 600. Entonces cuando multiplique 600 por 15, lo que puedes hacer es multiplicar 6 por 15, 90, y agregar los dos ceros que ya tenía de un principio. Y el resultado va a ser 9.000. Alternativa D. Quiero mostrar otra forma de hacer esta pregunta, y esta otra forma es distinta a la mostrada al principio de este video, que es hacer lo siguiente. 60.000, yo sé que está asociado al 100% del número. Por lo tanto, si yo quiero ir al 10% del número, bueno, divido el 60.000 por 10 y me quedará que 6.000 corresponde al 10%. Y si voy a la mitad de eso, tendríamos que el 5% corresponde a 3.000. Y como ando buscando el 15%, puedo hacer acá la suma. Me va a quedar 9.000 y los 9.000 corresponden al 15% que se anda buscando. Así que ahí tenemos otra manera de ir armando el porcentaje y llegar. Dice 3. 30 corresponde al 20% de una cantidad y la pregunta es, ¿cuál es esa cantidad? Entonces, explícitamente tenemos que 30 está asociado al 20% y queremos buscar esta cantidad que está asociada al 100%. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer esto en una tabla. Tenemos el número, el porcentaje, tenemos que el número es 30, que corresponde al 20%.
queremos buscar la cantidad que sería x, que representa el 100%. Multiplicaré cruzado 30 por 100 y luego voy a dividir por 20. Entonces voy a tener 30 multiplicado por 100 y ese resultado dividido por 20. Entonces acá voy a simplificar por 20, me va a quedar 5, acá 1, y después voy a tener que multiplicar 30 por 5, y 30 por 5 va a ser 150, que corresponde a la alternativa C. Ya. Otra forma que mostré en la pregunta anterior sería hacer esto, es decir, ya sé que 30 corresponde al 20% y yo quiero buscar un número que representa el 100%. Bueno, para pasar del 20 al 100% voy a multiplicar por 5 y acá me va a quedar 30 por 5 va a ser 150 y ese 150 es igual a 20 por 100 por 5, que es el 100%. Así que el número buscado era 150. ¿Ven? Ahí tienen otra forma de abordar la pregunta. 4. ¿Cuál es el 1% del 200% de 200? Una manera sería realizar esto. El 1% es 1 de 100. Del multiplicación 200% sería 200 de 100. De multiplicación 200. ¿Ya? Ahí estaría representado. Voy a simplificar acá. Por 100 me queda 1, 2. Voy a simplificar por 100. 1, 2. Resultado final, 1 por 2 sería 4. Alternativa B. Ya. Pero otra forma, y que seguramente algunos cuando fueron viendo esta explicación la pensaron, es hacer lo siguiente. A ver, ¿qué sabes? Que 200% es lo mismo que el doble, ¿o no? Entonces, si yo busco el doble de 200, tendría 400. ¿Sí? Entonces, después me va a quedar buscar el 1% de 400. ¿Sí? Y el 1% sería 1 de 100 por 400. Simplifico y me queda que el número en cuestión era 4. Pregunta 5. Dice que P aumentado en su 40% es 150. ¿Y cuál de las siguientes expresiones corresponde a P? Ya, nos colocaron una letra, pero la verdad no es para complicarse. Llevas esta información a una tabla y te vas a dar cuenta que va a ser muy fácil. Lo primero sí que te tienes que fijar es que lo aumentaron en un 40%. Es decir, al 100 se le agregó el 40, entonces ahora tenemos el 140% del número. Y ese 140% del número corresponde a 150. ¿Ya? Y también sabes que inicialmente P correspondería al 100% del número. ¿Viste? Entonces tiene dos porcentajes, tiene una cantidad, busca la cantidad y estaríamos al otro lado. Entonces vaciamos la información. Tienes el número, tienes el porcentaje. Ya. 150 corresponde al 140%. El número que es P correspondería al 100%. ¿Viste? Y lo único que te queda ahora es multiplicar cruzado y luego dividir. Entonces vas a tener que P va a ser igual a 150 por 100 dividido por 140. Y no simplifiques porque las alternativas no vienen simplificadas, entonces tienes que mirar a cuál corresponde y vas por la correcta, que es la opción B. Pregunta 6. ¿Cuál de los números, considera los números enteros positivos menores o iguales que 50? Cuando yo hablo de los enteros positivos menores o iguales que 50, estoy hablando del 1, del 2, del 3, 49 hasta el 50. ¿Ya? Todos esos son los enteros positivos menores o iguales que 50. El 0 no es positivo ni negativo, queda fuera. Por lo tanto, tienes ahí 50 números. Y preguntan, ¿cuál de todos esos números, cuál es el porcentaje
de todos esos números que son múltiplos de 8. Ya. Entonces, habría que empezar a buscar acá, dentro de estos números, los que son múltiplos de 8. El primer múltiplo de 8 va a ser el mismo 8, que se puede escribir como 1 por 8. El otro que sigue va a ser 16, que es 2 por 8. El otro va a ser 3 por 8. El otro va a ser 4 por 8. El otro va a ser 5 por 8. El otro va a ser 6 por 8. Y bueno, 7 por 8 es 56, ya me salgo, ¿cierto? Entonces, todos esos son los números que son múltiplos de 8. Al menos de este conjunto. ¿Cuántos números son? 6 números. ¿Ya? Ahora, queremos saber 6 qué porcentaje es de esos 50 números. Quizás el asunto sea el explícito. De hecho, lo vamos a hacer así. Tengo que 50 números corresponde al 100%. Entonces, si acá tengo 6 números, date cuenta. 50, el doble, 100. 6, el doble, 12. 12%. Alternativa B. Bien. O la otra opción, pero la voy a dejar solamente planteada, no la voy a terminar, es nuevamente hacer la tabla, colocar acá el número, el porcentaje, y yo digo ya, 50 números son el 100%, 6 números es el X%. Y después multiplicar cruzado y llega al resultado. Alternativa B. 7. Dice que un hotel tiene 200 habitaciones y para un fin de semana largo tiene una reserva de 140. Preguntan, ¿cuál es el porcentaje de habitaciones que están disponibles ese fin de semana? Ya, yo voy a ir directo. Como me interesan las habitaciones que están disponibles, primero voy a buscar cuántas están disponibles y después buscar el porcentaje que corresponde. Entonces, a las 200 habitaciones le vamos a restar las que están ocupadas y nos van a quedar 60 habitaciones disponibles. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer lo mismo. Tengo que 200 habitaciones, escribir H de habitación, corresponden a qué porcentaje? Al 100%. Y por lo tanto, 60 habitaciones disponibles sería la mitad de 60, ¿no? Porque si eran 200, el porcentaje es 100. Si son 60, el porcentaje es la mitad, que es 30. 30% de habitaciones disponibles. Alternativa A. Para la pregunta 8 dice, una empresa de bebidas dispone de 2.000 litros de agua para la producción de sus productos. Esta agua tiene que ser purificada y en ese proceso se pierde un 12% de ella. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de litros de agua que quedan luego de ser purificada? Bien, entonces tenemos que buscar los litros de agua. Esto va a ser bien simple. A ver, tenemos litros porcentaje. Entonces tienes que 2.000 litros corresponden al 100%. Queremos saber la cantidad de litros que quedaron. ¿Ya? No sé la cantidad en este momento, pero sí sé que si pierdo un 12%, significa que al 100 le quitaste el 12% y lo que va a quedar es el 88%. Entonces te queda el 88%. Y quieres saber a cuántos litros corresponde. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, multiplico cruzado. 2000 por 88 y voy a dividir por 100. La simplificación está a la vista. Por 100. Y me queda 20 por 88. Multiplicas 2 por 88. Eso te va a dar 176. Le agregas un 0, que es del 20, 1760. Alternativa C. Pregunta 9. Dice, en una tienda se vendieron 20 patitos de goma en un día. Al día siguiente la cantidad de patitos de goma vendidos aumentó en un 5%. Y la pregunta es, ¿cuántos patitos se vendieron ese día? Si la venta aumentó en un 5%, quiere decir que al 100% se le agregó un 5% y eso corresponde al 105%.
esos 20 patitos iniciales serían el 100%. Entonces es solo vaciar a la tabla una vez más. Tenemos el número de patitos, el porcentaje. Si son 20 corresponden al 100% y queremos ver cuántos patitos corresponden al 105%. Multiplico cruzado 20 con 105 y divido por 100. Entonces cuando divida acá, voy a simplificar 20 con 100, ¿cierto? 1, 5, 105 es divisible por 5. Acá te va a quedar 21 y acá te va a quedar 1. Y te va a quedar 1 por 21, que es 21 la cantidad. Alternativa A. Pregunta 10. Dice, una persona recibió un bono de un 20% de su sueldo mensual por los próximos 6 meses por ser parte de un equipo que cumplió las metas de productividad. La persona calcula que su sueldo mensual normal equivale a recibir 28.000 pesos por cada jornada de trabajo. Pregunta, ¿cuánto dinero tendría que recibir por jornada de trabajo para que sea igual al nuevo sueldo pero con bono? Ya, el nuevo sueldo con bono es el 100% al cual se le está agregando un 20%. O sea, ahora va a recibir el 120% de su sueldo. Ahora, antes recibía 28.000, que era el 100% actual. ¿Ya? Y ahora es vaciar la información a una tabla. Vamos a colocar en ella el monto en platita y al que corresponde en porcentaje. En platita, los 28.000 corresponden al 100% actual. Queremos saber qué monto de plata corresponde al 120%, que sería su nuevo sueldo. Voy a multiplicar cruzado 28.000 por 120 y eso lo voy a dividir por 100. Entonces me va a quedar acá. Divido por 100, me va a quedar 280. Entonces yo sugiero, multiplica 28 por 12, te va a dar como resultado 336 y agregas un 0 del 280 y el otro 0 del 120. Resultado final 33.600. Alternativa A. Para la siguiente pregunta dice que en una panadería un kilo de pan cuesta actualmente 1.800 pesos, pero su precio subirá un 20%. O sea, ahora vamos a tener un 120% del valor del pan. Ahora, si compramos X kilo de pan, después del aumento del precio, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en pesos que se pagará? Lo primero que voy a hacer es buscar cuánto va a ser el nuevo precio de un kilo de pan. Entonces voy a ir a mi tabla, voy a colocar precio, porcentaje. Precio actual 1.800, que equivale a un 100%. El nuevo precio no lo sé, pero sí sé que va a corresponder a un 120% del actual. Voy a multiplicar cruzado 1.800 por 120 y voy a dividir por 100. Entonces acá cuando simplifique por 100, divido por 100 el 100 y el 1.800 dividido 100 da 18. Me va a quedar 18 por 12. O sea, 18 por 120. Multiplico 18 por 12, da 216 y agrego un cerito. Ya. Ese sería el nuevo precio. O sea, si compro un kilo de pan, 2.160 por 1. Si me compro 3 kilos de pan, 2.160 por 3. Si me compro 5 kilos de pan, 2.160 por 5. Bueno, y si compramos X kilos de pan, sería 2.160 por X. Alternativa D. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el porcentaje de personas de 60 años o más que viven en Chile respecto a la población total ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas. Es decir, la población en Chile ha ido envejeciendo
o el tiempo de vida de las personas ha ido aumentando y por eso hoy en día tenemos mayor porcentaje de población adulta. ¿Qué dicen los datos? Que el año 1992 las personas que tenían 60 años o más equivalían al 9,5% de los habitantes del país. Pero en 2022, 30 años después, esto aumentó a un 18,1%. Y se espera que para el 2050 este grupo equivalga a un 32,1%. O sea, el año 92 era un 10% aproximadamente, 2022 era cerca de un 20%, se duplicó la población adulta y ahora vamos a llegar al año 2050 a un 32,1%. Casi uno de cada 3 chilenos va a ser una persona de 60 años o más. Y siendo que el año 92 era uno de cada 10, que era el 10%. Según los datos entregados por el INE, ¿en cuántos puntos porcentuales se estima que aumentará la población de 60 años o más del 2022 al 2050? Bien, la respuesta va a ser prácticamente literal, porque me preguntan en cuántos puntos porcentuales aumentará. O sea, me están preguntando por un aumento de porcentaje. ¿Cuánto va a variar el porcentaje? Bueno, ¿qué año están utilizando? El año 2020, perdón, 2022 y el año 2050. Realidad 2022, 18,1%. Realidad que se estima para el 2050, 32,1%. ¿Cuánto fue esa variación porcentual? De un 14%. ¿Cierto? Esta era 18,1%, 32,1%. Un incremento de un 14%. Alternativa A. Eso era todo. Pregunta 13 dice: la tasa de inflación anual se define como la variación porcentual del índice de precios al consumidor, el IPC. Va midiendo cuán cara se ha ido colocando la vida en nuestro país de un mes respecto al anterior. En cierto país, en abril de 2021, el IPC fue de 110 y en abril de 2022 fue de 121. ¿Cuál fue la tasa de inflación anual en el periodo descrito? Y están pidiendo esto en porcentaje. Ya, no es como el ejercicio anterior, por eso que los quise colocar como uno a continuación del otro para hacer inmediatamente la diferencia. En el anterior tenían los datos en porcentaje, por lo tanto buscar la variación de porcentaje era simplemente buscar el incremento, pero en este caso ese 110 no está dado en porcentaje, por lo tanto ese está asociado al 100% inicial y 121 habría que ver a qué nuevo porcentaje corresponde, ¿ya? Entonces vamos a vaciar esto en una tabla, vamos a colocar el numerito y el porcentaje que representa. Entonces 110 va a corresponder al 100% y 121 a qué porcentaje corresponde. Voy a multiplicar cruzado 121 con 100 y voy a dividir por 110. Mira la simplificación que voy a hacer. Acá voy a simplificar por 10. Te quedan 10 y acá te va a quedar 11. Y después en diagonal voy a poder simplificar 121 con 11. 11 dividido 11 daría 1. 121 dividido 11 da 11. Y al final me va a quedar 11 por 10. Y el resultado va a ser 110. 110%. ¿Cierto? Entonces, claro, pasamos de un 100% a un 110%. Por lo tanto, el incremento fue de un 10%. Que corresponde a la alternativa B, que sería restar, repito, 110 con el 100% inicial y tenemos que un incremento de un 10%. Opción B. Pregunta 14. Dice que una tienda ofrece un 20% de descuento en el precio por la compra de cualquier camisa. Es decir, si tú tienes un 20% de descuento, estás al 100%, quitándole un 20% y tú terminas pagando el 80% del producto.
Una persona quiere comprar 3 camisas que tienen un valor de 30.000 cada una, sin el descuento. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el valor total que pagará la persona? Bueno, esta persona va a pagar con descuento y va a pagar el 80% de 30.000. Eso sería en el caso de que compre una camisa. ¿Ya? Acá voy a sacar una de las formas distintas de resolver esto y voy a dividir por 10 cada uno. ¿Por qué en este caso saqué la división por 10 de cada uno? Porque los dos números terminan en 0, así que la división me va a quedar muy fácil. Acá va a quedar 8 y acá va a quedar 3.000. Y eso me va a dar 24.000. ¿Cierto? Ese sería como el costo de una camisa. Pero dice que en la compra son 3 camisas. Entonces eso habría que multiplicarlo por 3. Por 3, ¿cierto? Por 3. Ya. Ahora me di cuenta que la alternativa solamente me exigía representar. No resolver el valor numérico. Me pasé de largo. Entonces acá sería. Perdón. Lo que voy a hacer es. Me voy a replantear. Repito, perdón. Pensé que me pedían el valor numérico. Era solo representar. Quiero el 80% de 30.000. Y eso después lo tengo que multiplicar por 3 porque son 3 camisas. 80% sería 80 de 100, el des por 30.000 multiplicado por 3. Veo mis opciones y voy por la alternativa B. Si me dicen pedido el valor numérico, era como yo lo había hecho hasta ahí. Y el resultado hubiese sido 72.000. Pero era la alternativa, no me fijé, era solo representar. No pedía mucho más. Pregunta 15. Dice, en una tienda de artículos de aseo, un producto tiene un precio de 1.500 pesos. El dueño de la tienda decide aplicarle un 20% de descuento, para colocar un poco más barato. A la semana siguiente, el dueño de la tienda va a aplicar otro descuento al precio ya rebajado de un 30% y preguntan el precio final del producto. ¿Cuál es tu error posible que puedes tener acá? Es que vayas a sumar los porcentajes. Voy a decir 50%, es pagar la mitad y buscar la mitad de 1.500 y marcar la C, que es 750. Ahí la tendrías mala. ¿Por qué la tendrías mala? Porque tú el descuento de un 20% lo aplicas sobre los 1.500, pero después el descuento del 30% lo aplicas al precio ya rebajado, es decir, al nuevo precio, no sobre los 1.500. Si aplicara yo los porcentajes sobre la misma cantidad, ahí tú los puedes sumar, restar bien, pero no es el caso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, como tengo un 20% de descuento, quiere decir que voy a pagar el 80%, ¿cierto? Al 100% le quitamos el 20%, entonces voy a pagar un 80% de los 1.500. Ahora sí voy a dividir por 10 cada uno. Me queda fácil multiplicar 8 por 150 y eso va a dar 1.200. Ya, y ese sería el precio ya rebajado. Y a ese le vamos a aplicar un 30% de descuento. ¿Ya? Ahora, si le aplico un 30% de descuento, ¿qué quiere decir? Que voy a pagar el 70% del producto. El 70% de 1.200, que es el nuevo precio. Nuevamente me sale conveniente el camino de dividir por 10 cada uno. Entonces voy a tener acá 7 d por y 120 sería el otro número. 7 por 12, 84. Le agregas el 0, 840. Opción B. Pregunta 16. Dice, un comerciante compra planchas de Volcanita a 6.000 pesos cada una y las vende para obtener un 75% de ganancia. Luego de un tiempo decide rebajar el precio de venta de cada plancha en un 25%, obteniendo un nuevo precio de venta. La pregunta es, ¿cuál es el nuevo precio de venta de cada plancha de Volcanita? Entonces es parecido al anterior, donde hay dos variaciones y no se pueden sumar o restar en este caso los porcentajes porque están aplicados sobre tarifas distintas. Los 6.000 se le aplica un 75%, ¿cierto? Pero para obtener ganancia. ¿Ya? Es decir, al 100% le estamos agregando
un 75% para que me genere ganancia. Entonces yo estoy cobrando, lo pago al 100%, pero lo cobro al 175%. Entonces tendríamos buscar el 175% de 6.000. Claro, si yo ocupo el método o la forma de la pregunta anterior, me va a quedar 17,5 por 600. Claro, para algunos van a decir, chuta, un decimal ahí se va a complicar. Sí, comparto el pensamiento, entonces voy a tomar otro mecanismo de hacer esto. No voy a ir a la tabla porque ya le he dado mucho énfasis, lo podrían hacer. Voy a transformar este porcentaje en 175 sobre 100, porque es 175%, 100, 100, 100 en el denominador y el 6.000. ¿Ya? Entonces acá voy a simplificar por 100 y me va a quedar 175 por 60. Bueno, multiplicas 175 por 6 y después le agregamos el cerito al final. ¿Ok? Entonces 175 por 6 te va a dar un resultado que es 1050 y el 0 que va al final, 10.500. ¿Ya? Ahí está con el incremento un 75%. Bien, ¿qué me queda ahora? Aplicar la rebaja a este nuevo precio, pero en un 25%. Es una rebaja de precio. Así que al 100% te vas a descontar un 25%. Y ahora vas a pagar el 75% del producto. 75% de qué valor? De 10.500. Entonces acá tendría 75 de 100 de multiplicación 10.500. No olviden que tú puedes simplificar en forma vertical o también puedes hacerlo en diagonal. Hacia el lado, no, nunca, estaría incorrecto. Entonces, como he mostrado tanta simplificación en diagonal, también voy a simplificar en este caso en vertical. Se puede las dos opciones, la verdad, pero voy a tomar el camino vertical para que también tengan en cuenta que esa forma siempre ha estado ahí como opción. Simplifico por 25, 3, 4 y después voy a simplificar el 4 con el 10.500. Se puede dividir por 4 porque las dos últimas cifras me permiten que sea así. Entonces simplifico acá 1. Y acá hay que hacer esa división, no va a salir un número bonito. El resultado es 2.625. Después multiplico por 3 y me va a quedar 3 por 2.625, 7.875. ¿Ya? Opción B. Pregunta 17. Dice, una radio que transmite 24 horas al día clasifica de su tiempo libre, perdón, de su tiempo al aire de la siguiente manera. 35% de las transmisiones se van en conversaciones en vivo, 15% en comerciales y música envasada un 50%. Por falta de presupuesto se decide aumentar el tiempo de comerciales, que en general es lo que sostiene gran parte de la radio de nuestro país, o en general. Aumentar los auspiciadores en 2 horas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es aproximadamente el nuevo porcentaje de las 24 horas del día destinado a comerciales? Entonces estás agregando 2 horas de un total de 24, ¿cierto? Esa fracción de tiempo está agregando 2 de 24. Ahora, como te lo piden porcentualmente, la voy a multiplicar por 100. ¿Okay? Y eso me va a dar la variación porcentual en horas. Ya, pero mira lo que voy a hacer. Porque el 100 con el 24, claro, se van a poder simplificar, pero la verdad es que no va a llegar a un número exacto. Y como el ejercicio me pide aproximadamente, bueno, acá yo voy a utilizar una aproximación. Eso aproximadamente sería 2 de 25%, ¿cierto? Y una leve variación, cambio el 24 por, entre comillas, colocando que el día tiene 25 horas. La aproximación me lo permite, no va a ser una gran variación, pero
me abre la posibilidad de poder simplificar 100 con 25 directo. Simplifico, ¿cierto? Me va a quedar 2 por 4 y claro, 8%. No olvides que es aproximadamente un 8% de incremento. Y después tienes que de los comerciales tenías un 15% y ahora le agregas un 8%. 15 más 8 te va a dar que es un 23% aproximadamente de la nueva programación que tiene esta radio al aire. Pregunta 18 dice que en los departamentos de administración y de talleres de una empresa se necesitaba contratar a 150 personas entre ambos departamentos. Se presentaron 500 postulantes según lo que detalla la tabla. Ya. Al departamento de administración se postularon 200 hombres, 50 mujeres. De los hombres se contrataron 20, de las mujeres 5. En cuanto al departamento de talleres, se postularon 50 hombres, 200 mujeres, y los contratados de los hombres fueron 25 y de las mujeres 100. Hay que buscar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Vamos viendo. Dice, del total de los hombres que postularon, exactamente un 9% fue contratado. Ya, dice del total de los hombres. Bien, el total de los hombres serían 200 más 50, serían 250. ¿Y cuántos de ellos fueron contratados? 20 más 25, 45, 250. ¿Ya? Y quiero llevar eso a porcentaje. ¿Se han dado cuenta todo el rato que, por ejemplo, cuando a mí me hablan del 40%, es tener 40 de 100, ¿cierto? O sea, teniendo yo un 100 abajo, sé que el porcentaje es el número arriba. Esto sería un 8% lo representado. Si tienes 35 de 100, significa que tengo ahí un 35%. Voy a manipular esta fracción de alguna manera que aparezca un 100 abajo. Mira lo primero que voy a hacer. Voy a amplificar por 4 y me voy a pasar de 250 a 1000. Y 45 por 4 es 180. Ahora voy a dividir por 10 y voy a generar ese 100 que buscaba y me va a quedar 18 de 100. Y eso sería 18%. La pregunta dice 9. Falsa. Voy por la B. En la opción B me dice que en administración se contrató un 20% del total de quienes postularon a ese departamento. Ya, los contratados serían 25. Y lo que total que postularon es toda esa suma, ¿cierto? Que serían 250, perdón. 250 lo que postularon. 25, 250. Mira, acá yo creo que sale más corto ver que puedo simplificar por 25. Me queda un décimo. Y amplifico por 10 y me queda 10 de 100. Y eso sería el 10%. Dice 20. Falso. Voy por la C. Dice un 5% de las mujeres que fueron contratadas son del departamento de administración. Entonces, ¿cuántas mujeres fueron contratadas? 5 más 100, ¿cierto? 105 mujeres fueron contratadas. ¿Y cuántas de ellas pertenecen al departamento de administración? Serían 5, ¿cierto? 5 de 105. Ahora, si fuese un 5%, esta fracción tendría que aparecer como un 5 de 100, ¿o no? Y evidentemente estas fracciones son distintas. Así que también sería falsa. Ya nos encontramos que la opción correcta era finalmente la alternativa D. Dice que en talleres se contrató al 50% de los hombres y al 50% de las mujeres que postularon a ese departamento. Es decir, la mitad de los hombres que postularon y la mitad de las mujeres que postularon. Y eso sí, los hombres de los 50, la mitad 25. De las mujeres 200, de la mitad 100. Así que esa era la verdadera.
Vamos por la pregunta 19. Dice, la infografía presenta los porcentajes de los distintos tipos de aguas que hay en la Tierra. Ya. 97,5% de agua salada, 2,5% es agua dulce. De esa agua dulce, el 69,7% corresponde a glaciares, 30% corresponde a acuíferos y el 0,3% corresponde a ríos y arroyos. Ya. Solo el 0,007% del agua está disponible para el consumo humano. ¿Ya? La fuente, la 1. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Un 69,7% del agua del planeta está en los glaciares. Mira acá, 69,7% y no es verdadero. No. Porque es un 69,7% que está dentro de un 2,5%. ¿No? O sea, una parte muy pequeña, ¿no? O sea, la mayoría del porcentaje es agua salada. Y ese 69,7% está dentro de un porcentaje pequeño que es un 2,5%. Así que esa afirmación es falsa. La mayor reserva de agua dulce, estamos hablando solo del agua dulce, la mayor reserva se encuentra en los glaciares, efectivamente. Ahí está el mayor porcentaje concentrado. Y esa sería la opción que es verdadera. ¿Por qué las que siguen son falsas? Porque el porcentaje de agua que consume el ser humano de los ríos corresponde a la operación 0,007 por 0,3. No, lo que corresponde a los ríos es el 0,3% del 2,5% de todo, ¿cierto? Y ese 0,3% corresponde a literal 0,3 dividido 100 y del por 2,5 dividido por 100. Yo en ninguna parte ahí veo un 0,07, la verdad, así que falsa. Y la otra que también era falsa es que hay más agua disponible en glaciares y acuíferos en conjunto que de agua salada. Claro, si uno lee estos dos y lee agua salada, claro, si suman estos dos le va a dar más que eso, pero claro, eso suma más de un 90%, pero es una porción muy pequeña. Si miramos el todo, es una cantidad ínfima del planeta. Así que esa también era falsa. La correcta, insistimos, que era la B. Y última pregunta. Dice que Elena va en segundo básico de un colegio de 1000 estudiantes. El colegio tiene 1000. El 10% participa en el taller de patinaje. Así que el 10% sería la décima parte, son 100. ¿Ya? Por lo tanto hay un 90% que no está en el taller de patinaje, que serían 900, ¿cierto? Ya, estos están en el taller de patinaje y estos no están en el taller de patinaje. Después dice que de este taller el 10% compite en un torneo. Entonces, de esos 100, el 10% va a un torneo, que la décima parte serían 10. Esos van al torneo y quiere decir que hay 90 que no van al torneo. Ya. Solo con eso, veamos. 90 estudiantes del taller no compiten, hay que buscar un argumento válido. Ya, 90 estudiantes del taller no compiten porque solo 10 estudiantes son del curso de Elena. ¿Ya? En ningún momento se habla del curso de Elena. En ningún momento. Así que saber, puede decir que porque 10 estudiantes son del curso de Elena, totalmente falso, es ambigua esa afirmación. B. Elena es parte del 1% del colegio que compite porque el 99% restante no practica patinaje. Bueno, no es el 99% que no practica patinaje, pues un 90%. Falso. C. 10 estudiantes compiten en el torneo porque solo el 10% de los 100 estudiantes que participan en el taller corresponde. Y efectivamente, 10 están en el taller porque son solamente un 10% de los 100 que están en el taller. Así que literalmente lo que dice la alternativa C
es lo que se muestra acá, ¿cierto? Que son 100 y de esos 100 el 10% corresponde a 10 estudiantes. Esa es la verdadera. Y la D, que sería falsa, el 90% de los estudiantes del colegio no practica patinaje. Partió bien, y porque el argumento es porque no son parte del 10% que compite en el torneo. No, no es porque no compitan en el torneo, es porque no están en el taller de patinaje. Es por esa razón. Así que esa también era falsa. Listo. Y con esto hemos terminado nuestro video explicativo de porcentaje. Espero que se haya entendido y nos vemos en otro tema. Hasta luego. Adiós.